Muchas gracias, muy buenos días. Es todo un reto después de esta conferencia del doctor Aguirre y del doctor Portocarrero. Y realmente quiero empezar agradeciendo a Dios porque tenemos la oportunidad en medio de una pandemia que no ha pasado, de estar compartiendo, de estar construyendo por nuestro paciente, por nuestro colaborador. Darle las gracias a todo el equipo directivo de la OES en sus 30 años, darle las gracias a la alta dirección de la Clínica del Occidente que nos acompañan y ahí arranca, que todas las experiencias que hemos podido compartir tienen el compromiso de la alta dirección. Hacer un reconocimiento a todo el equipo de salud y hacer un reconocimiento a la familia Clínica del Occidente. Y hoy también quiero hacer un reconocimiento a alguien muy especial, a mi padre. Lo perdí en la pandemia, pero a través de él, de sus ejemplos, viví que lo que hacemos por humanización en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia vale la pena. Y por eso, que me va a quedar corto el tiempo con este video, el reconocimiento es para todos. Desde el comienzo de la pandemia, la Clínica del Occidente, así como las demás instituciones de salud, enfrentó enormes retos por el altísimo número de pacientes contagiados de COVID-19. Sin embargo, mantuvo siempre su trabajo en los ejes de acreditación, humanización, atención centrada en el paciente, seguridad del paciente y gestión del riesgo. El reto se enfocó en potencializar la calidez, la información y el acompañamiento al ser humano en momentos donde la familia no estaba cerca para dar su voz de aliento. Los picos más altos de la pandemia fueron muy duros desde el punto de vista médico. Primero, la sensación de ver pacientes tan enfermos. Nunca había visto fallecer lamentablemente tantos pacientes en tan poco tiempo. Tener esa sensación de incapacidad de poder hacer más cosas por ellos y que a pesar de que hacemos todo nuestro esfuerzo con todo el equipo de trabajo, no logramos que muchos pacientes sobrevivieran y eso es algo pues muy frustrante también. Y al tiempo muchos momentos de alegría de ver pacientes que lograron superar esta etapa tan difícil, familias agradecidas y pacientes muy agradecidos por lograr salir de esta situación y que valoren nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. El inicio de la pandemia era una situación donde no sabíamos cómo controlar distintas emociones, eran horas donde no solamente era el cansancio físico, sino el cansancio emocional. Teníamos que de alguna manera brindar nuestro apoyo y también hacer un enlace con la familia. Durante la pandemia realmente fue una situación muy compleja. Uno no se imagina ya cuando toca utilizar recursos de donde no hay, en salas donde era de 30 pacientes, atender 100, 110 pacientes, tratar de llevar una voz de aliento a estos pacientes. Era una situación muy angustiante, pero a la vez reconfortante cuando los pacientes salían adelante y daban las gracias. Fueron más de 11.000 pacientes contagiados y atendidos por el personal médico y asistencial de la Clínica del Occidente, quienes realizaron incansables esfuerzos por salvar vidas en medio de las dificultades presentadas por el COVID-19. Hoy hacemos un reconocimiento muy especial al cuerpo médico y personal asistencial, quienes han demostrado un gran compromiso en el objetivo de salvar vidas en medio de la pandemia. Les rendimos un sentido homenaje a todos y les expresamos nuestra eterna gratitud. Queremos darles nuestras sinceras gracias desde aquí, desde casa, y desearles que esto no es en vano y que tengan mucho ánimo para seguir adelante cuidándonos a todos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que sigan así, salvando gentecita como a nosotros. Dediquemos unos segundos para aplaudir a todo el equipo de salud del país que más unidos que nunca lo entregaron todo por nuestros pacientes. Bueno, vamos a continuar con esta experiencia donde utilizamos dentro de nuestro sistema de gestión de calidad los ejes de acreditación y donde nos focalizamos en la gestión del riesgo y el tratamiento del riesgo para definir un plan flexible y rápido para garantizar y disminuir el estrés y la ansiedad de nuestros pacientes. Bueno, rápidamente, nuestra institución, una institución de más de 39 años de experiencia en la prestación de servicios de salud, acreditada en su 4º ciclo, participamos en rankings como IPS
de América Economía, básicamente para hacer autoconocimiento, autodiagnóstico y siempre generar crecimiento y mejoramiento, como lo dice nuestro sistema de gestión de calidad. Como dentro de nuestro sistema de gestión de calidad, los ejes de acreditación son fundamentales, siempre centrados en el paciente y familia. Y esta experiencia tomó lo que es gestión del riesgo para identificar esos riesgos a los que se estaba exponiendo el paciente, esos riesgos a los que se estaba exponiendo la familia, esos riesgos a los que se estaba exponiendo el colaborador y, por supuesto, la organización. Nuestro mapa estratégico, y lo traje acá más que para recordar nuestra misión y nuestra visión, para decir que esta experiencia se centra dentro del marco de la cultura organizacional y dentro del enfoque de atención centrada en la persona. El objetivo fundamental de esta experiencia que hoy les estoy compartiendo tiene que ver con promover y seguir fortaleciendo una cultura de humanización y atención centrada en la persona en el contexto de pandemia. Nos focalizamos con muchas estrategias y las que les traigo hoy van dirigidas al paciente hospitalizado, buscando cómo impactar y mejorar y disminuir la ansiedad dentro del proceso de experiencia del paciente. Si los procesos de información son complicados con la familia presente, pues se nos complicaron más aún con el distanciamiento social. Y dentro de ello, poder desarrollar un modelo de comunicación al paciente y a la familia que realmente fue ensayo y error, como lo dijeron en alguna de las conferencias, que incluye una estrategia de intervención psicológica. Y acá quiero destacar el rol de psicología dentro de dos temas fundamentales, el acompañamiento y también la adherencia al tratamiento. No, voy a pasar rápidamente las estadísticas, pero acá ustedes claramente ven con este cuadro dónde estuvieron concentrados los picos. En el 2020 atendimos 6.948 pacientes, casi 11.000 en el 2021, y acá están concentrados los picos más grandes, en medio de los cuales tuvimos que hacer altos en el camino para poder hacer la estrategia. Esta diapositiva, aunque es un poco pesada, hace parte de lo que se hizo en el Comité de Mejoramiento Institucional de la Clínica, que en nuestro sistema de acreditación llamamos comité también terciario. Es definir unos riesgos frente a todo lo que estábamos viviendo en la pandemia, desborde de la capacidad instalada, aumento de la tasa de mortalidad, y fortalecer y enfocarnos en estos dos de los que hoy les estoy hablando. Insatisfacción en el criterio de información y comunicación efectiva y no adherencia al tratamiento médico por afectaciones psicológicas. ¿Cuál es la metodología que manejamos para lo que es la intervención y la gestión del riesgo? Primero, hacer un análisis causal. ¿Cuáles son las causas que generan ese riesgo? Una vez identificadas esas causas, ¿cómo las voy a tratar? ¿Qué controles? Y los controles incluyen la generación de barreras. Y si ya tengo unas barreras, ¿cómo voy a definir unos indicadores para poder hacer seguimiento a ver si esto está siendo efectivo o no? Entonces, con el primer riesgo, condiciones de distanciamiento social, diferentes interlocutores. ¿Qué hace uno cuando no tiene que dar la información a una sola persona de la red de apoyo, a una sola persona de la familia, sino cuando tienes 3 o 4 o 5 interlocutores? Canales de comunicación móviles insuficientes con la alta demanda, no cobertura de la información al 100% de los pacientes, falta de capacitación en comunicación efectiva para el equipo de salud. Dentro de las barreras que queremos plantearles hoy, un instructivo flexible y sencillo de comunicación al paciente y la familia para alinear a todo el equipo de salud de cómo iba a funcionar la comunicación, cómo íbamos a flexibilizar la comunicación y cómo no solamente el tema tecnológico podía ser el único canal de comunicación. Las rondas permanentes, el tratar de llegar, como lo decía el doctor Aguirre, a la mente de las personas, el tratar de entender el miedo, la ansiedad, la angustia, todo además la publicidad y la información que nos generaron los medios de comunicación, que si me intubaban moría y morir solo. Es identificar esas necesidades, hacer seguimiento a diario frente a ese volumen de pacientes, si realmente garantizamos el proceso de información y además si esa información fue comprendida y entendida. La implementación necesariamente de los dispositivos electrónicos para las videollamadas
Pero no era solo hacer la videollamada, era preparar a la familia para hacer esa videollamada. Fueron videollamadas que estuvieron lideradas por psicólogos, porque no es fácil comunicarse o despedirse de nuestro ser querido a través de este medio. Creación de espacios con la familia. Teníamos que priorizar esos casos como alta, donde definitivamente necesitábamos que la familia viniera con todos los mecanismos de protección, poder garantizarle ese acercamiento con la familia. Y en medio de todo, en medio de pandemia, ajustamos nuestro protocolo de servicio al cliente. Hasta hicimos vacunación. Mientras hacíamos vacunación para el COVID, también hacíamos vacunación para el buen trato. Acá tengo algunas imágenes de lo que definimos dentro de las estrategias de comunicación ante situación positiva o negativa, plan de capacitación y vacunación, acompañamiento psicológico, comunicación a través de la videollamada, cuáles iban a ser los canales de comunicación, la flexibilidad en esos horarios de información. Creamos lo que llamamos el código plateado y era todo el comité de la organización enfocado a la gestión de riesgo de la pandemia para poder garantizar una atención centrada en el paciente. Y definimos algunos indicadores: adherencia, precisamente dentro del tratamiento que ya les voy a hablar, tendencia de las quejas y reclamos, satisfacción, y lo que el doctor Aguirre plantea es necesario realmente replantear si la información que nos está dando, las encuestas, de pronto sí tienen las preguntas, pero a veces solo nos quedamos con el número, y la auditoría en el cumplimiento y entrega de la información. Acá tenemos algunos otros de los elementos importantes, como sé que estoy muy seguramente corta de tiempo, pero es información que estamos en disposición también de referenciar y compartir con ustedes dentro del protocolo de servicio al cliente, el doctor cálido. En medio del 2020 hicimos actividades con los pacientes y celebramos la Navidad con los pacientes y permitimos ese día el ingreso de un familiar a hacer la visita y utilizamos los trajes, ahorita no sé si en la foto se vio, para celebrar la Navidad. Mira, acá se hicieron las narices para alegrar la Navidad en medio de la pandemia, a pesar del tema del distanciamiento social. Quiero pasar rápidamente a adherencia, que ahorita incluso lo estamos reevaluando si se llama o no adherencia al tratamiento, pero nos encontramos con muchos pacientes que dijeron: no me quiero intubar, no me quiero hospitalizar, no quiero quedarme en la clínica. O sea, el paciente que llegaba y quedaba hospitalizado en un nivel importante pensaba que hasta ahí llegaba su vida, que no iba a volver a ver su familia. Entonces dijimos: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo psicología nos puede ayudar? ¿Cómo tratamos de mirar y de resignificar esa realidad que está viviendo el paciente, esa realidad que está viviendo la familia? Y dijimos también: los psicólogos nos van a quedar insuficientes. ¿Cómo preparamos a la organización y a todo el equipo en crear unas ayudas psicológicas para poder hacer ese acompañamiento del paciente? Acá, por supuesto, encontramos de las causas, alteraciones emocionales, la no presencia de la familia, el aumento de la tasa de mortalidad, el aumento de la demanda de interconsultas por indicaciones médicas asociadas a factores psicológicos, y creamos estas barreras. La guía de atención en primeros auxilios psicológicos. Nos tocó hacer preduelo, nos tocó hacer duelo, nos tocó hacer acompañamiento, igual que a muchos de ustedes dentro de este proceso. La implementación no solo era la interconsulta de psicología presencial para el paciente, era también la valoración psicológica para la familia, cómo ayudarle, cómo que no pierda su esperanza, cómo que se siga cuidando, qué hábitos de vida saludable puede tener la familia. Eso fue muy importante y es clave para lograr que esa familia se conecte con su paciente, con su familiar. Creación del equipo de mejoramiento de psicología. O sea, creamos como un equipo de mejoramiento primario, el cómo de la 1, 2, 3 en acreditación lo permite, y nosotros también teníamos un equipo de mejoramiento integral, pero dejamos uno exclusivo de psicología para innovar y reinventarnos en ese acompañamiento de lo que estaba pasando. El procedimiento de acompañamiento psicológico para generar la adherencia a tratamiento. Básicamente, acá lo que hacíamos era identificar, muy importante, psicología hace parte del equipo de salud, la comunicación con el médico tratante es fundamental y el que identifica la necesidad, pero a la vez los psicólogos, nosotros tenemos
una figura, un perfil que se llaman psicólogos de fidelización, también hacían tamizaje, identificaban este riesgo y desde acá decían tenemos dificultades de adherencia. Y acá hacíamos la intervención, ya les voy a mostrar unas cifras, ahorita vamos a replantear este indicador, pero en la pandemia lo enfocamos para que ese paciente pudiera aceptar un plan de manejo, pudiera aceptar un plan de tratamiento. La solicitud de interconsulta, trabajamos con el asegurador, porque listo, lo logramos, el paciente se interconsultó, logramos resignificar su realidad, pero ¿qué pasa con ese paciente cuando egresa? Acuérdense del síndrome post-COVID, acuérdense de la depresión, de la angustia, de nuevamente asumir esa realidad. Entonces, pues no tenemos la integralidad del manejo del paciente, pero reportamos esos casos prioritarios al asegurador, esperando lograr un seguimiento integral y acompañamiento a este paciente. Todo esto hace parte, por supuesto, del acompañamiento espiritual. Hoy queríamos resaltar el acompañamiento psicológico y dentro de eso, por supuesto, el acompañamiento al final de la vida a través del Código Lila. Nos tocó hacer hasta alianzas con las funerarias, nos tocó hacer alianzas con la secretaría para tratar de que pues, un duelo se prolongaba si el cuerpo todavía seguía. Entonces, es una situación muy compleja y por eso en la primera diapositiva que les presenté, un riesgo prioritario primero fue también la fatiga y el cansancio de nuestro personal de salud. Hoy les traigo solo una parte de esos riesgos, pero todo es un conjunto para poder verlo en forma sistémica. Algunos resultados rápidamente, no tan rápido. Ya. Ok. Acá tenemos los indicadores de satisfacción que realmente se mantuvieron altos con algunos incumplimientos de la meta que tenemos del 96%, de los temas más críticos, los servicios de urgencia, los más complejos. La tasa de comentarios se nos creció, cuántas quejas y reclamos tengo por cada 1000 usuarios, pero logramos controlarla por debajo de la meta. Para esto hay que hacer mucho trabajo preventivo, mucha identificación de necesidades y la lista de chequeo del cumplimiento y la garantía de la entrega de esa información. Empezamos a registrar cuantitativamente qué estábamos haciendo, o sea, el paciente llegaba, hacíamos la bienvenida, mira que tenemos un 96% de todo paciente hospitalizado, un guión que creamos dentro de este protocolo de bienvenida acompañado del comportamiento y del manejo psicológico. El seguimiento por teléfono se refiere a el seguimiento para saber si nuestro médico, si nuestro especialista había entregado una información efectiva y comprensiva. Las videollamadas, fundamentales dentro del proceso y los acompañamientos de duelo. Acá tenemos cómo fue el crecimiento para los temas de adherencia, del comportamiento y las interconsultas de psicología. Acá tenemos en porcentajes, yo les estoy hablando, bueno, no coloqué acá el universo de tener 30 pacientes y al principio el 50% decía no, no quiero, no me quedo, no me intubo y posteriormente logramos unas adherencias que fueron del 100%, en algunos meses del 80%. Esos son los tiempos de respuesta de esa interconsulta de psicología. Estas son las causales de los casos que intervenimos, pacientes en UCI que no desean tratamiento, apoyos a familiares de alto riesgo en su proceso, abordaje psicológico para el autocuidado, porque tuvimos familias completas. Los abuelitos que ven en el video fue una pareja que ambos estaban hospitalizados en unidad de cuidado intensivo y fueron unos abuelitos que salieron adelante. Primero salió la señora y a los 8 días egresó para hospitalización el esposo. Tuvimos familias completas en ese proceso o pacientes que tenían a su familiar en otra institución hospitalaria y que necesitaban de ese acompañamiento. Estos fueron los reportes que se hicieron al asegurador. Es muy importante integrar la estrategia con el asegurador y quería resaltar en esta diapositiva que en el tema de adherencia, y no nos alcanzó, nos focalizamos mucho, aparte por los servicios de consulta externa, en el paciente oncológico, porque era el paciente que no quería venir, que tenía desconfianza de las instituciones hospitalarias por el riesgo de contagiarse y que aparte de todo, cuando logramos la estrategia
para retomar la consulta, la quimioterapia y la radioterapia, llegaron los paros, llegaron las manifestaciones, entonces programábamos y los pacientes no podían acercarse a la institución. Entonces nos focalizamos también a través del equipo de salud, a través de psicología y les logramos trabajar el autocuidado, la psicoeducación, los talleres emocionales, y esto fue muy satisfactorio porque fue ver pacientes que retomaban su tratamiento. E incluso traje a Melissa. Melissa es una paciente con cáncer de mama. Ella nos permitió compartir hoy esta imagen, donde es deportista, persona de alto rendimiento, y donde se movió y dijo: yo quiero llevar a mi clínica al occidente a todo lado, y nos invitó a una carrera de 4x4 de lucha contra el cáncer, porque en medio de todo me siento que la clínica al occidente me está cuidando, me está ayudando, y en medio de pandemia en el cáncer no da espera. Ayer nos lo mostraban, cómo bajó el tamizaje, cómo realmente a veces esto nos paralizó necesariamente. Entonces, con esta experiencia, básicamente debemos trabajar en equipo. Nos tocó reinventarnos y flexibilizar los protocolos, los horarios, y ahorita el reto que tenemos como institución es seguir fortaleciendo lo que es la atención centrada en la persona. No es fácil, a veces uno dice los esfuerzos son insuficientes, pero es muy gratificante cuando encontramos un gracias, cuando encontramos una familia que se reencuentra, como lo vieron en el video. Lecciones aprendidas, y el doctor Aguirre lo dijo perfectamente: escuchar la voz del cliente, el pensamiento, el sentimiento, la importancia del cuidado y la gestión emocional. Realmente podemos hacer mucho si el rol de psicología se fortalece en las instituciones, más allá de una valoración de psicología clínica, una intervención con el colaborador, con el paciente y con la familia. La estandarización y flexibilización de los procesos de información, la teleconsulta, la teleorientación. La muerte es un hecho inevitable. Lo que no debe ocurrir es abandono e indiferencia ante esta situación. El aislamiento físico no implica aislamiento social. La pandemia nos llevó a vincularnos de otras formas. Ahorita la pregunta es: ¿qué de lo que nos dejó la pandemia se queda y en qué debemos seguir trabajando hacia adelante? Y quiero terminar la charla con mi papito, para recordarlo hoy, para decirle gracias, porque tenemos todavía mucho por hacer por nuestros pacientes, por sus familiares y por el equipo de salud. Muchas gracias.